Tenía 62 años cuando descubrí que mi vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida. No fue un grito. No fue una pelea. Fue un sobre color Manila, olvidado entre las facturas del mes, con mi nombre escrito a mano en una letra que no reconocí. Esa mañana me había levantado temprano, como siempre. Antes que todos, preparé el café, abrí las ventanas, dejé entrar el aire frío de la madrugada. Llevaba 40 años haciendo exactamente eso. 40 años siendo la primera en despertar y la última en dormir. Y en esos 40 años, nadie me había preguntado nunca si yo quería hacerlo. El sobre estaba debajo de una factura del gas. Lo tomé pensando que era propaganda. Una de esas cartas de banco que llegan sin que nadie las espere. Pero tenía mi nombre. Solo mi nombre, no el de Rodrigo. No el de la empresa. El mío. Rosa Elena Vargas de Montiel. Hacía años que nadie me llamaba así. En casa era mamá, o señora, o simplemente nada, porque Rodrigo llevaba tiempo hablándome sin mirarme. Abrí el sobre junto al fregadero, con las manos todavía mojadas. Adentro había 2 hojas. Una era una copia de un contrato. La otra era una nota escrita a mano, con esa misma letra desconocida. Leí la nota primero. Señora Vargas, usted merece saber lo que está firmando, o más bien, lo que firmó sin saberlo. Me quedé quieta. El café empezó a hervir detrás de mí, y no me moví. Volví a leer la nota. Luego leí el contrato. Era una transferencia de propiedad. La casa donde yo había vivido 38 años. La casa donde nacieron mis hijos. La casa que mi madre me ayudó a amueblar cuando me casé, pieza por pieza, con lo que le sobró de toda una vida de trabajo. Esa casa ya no era mía. La firma al pie del documento era la mía. Pero yo no recordaba haber firmado nada. Me senté en la silla de la cocina. La misma silla donde había desayunado miles de veces. La madera crujió igual que siempre. El mundo seguía siendo el mismo. Pero algo en mí había cambiado de lugar, como un hueso que se sale sin que nadie lo vea. Revisé la fecha del contrato. 16 meses atrás. Pensé, traté de recordar. 16 meses atrás yo había tenido una cirugía menor. Una cosa de rutina, me dijeron. Rodrigo me llevó. Rodrigo firmó los papeles del hospital, porque yo estaba sedada. Rodrigo estuvo conmigo todo el tiempo. Rodrigo. Cerré los ojos. Eso no puede ser. Pero ahí estaba mi firma. Y ahí estaba la fecha. Y ahí estaba el nombre del nuevo propietario, impreso en negritas en la tercera línea del contrato. Rodrigo Montiel Fuentes, mi marido. El dueño de la casa donde yo vivía. El dueño de la casa que dejó de ser mía sin que yo lo supiera. Escuché el sonido del elevador. El departamento de arriba. Los pasos del vecino que salía temprano todos los días. Tenía 20 minutos antes de que Rodrigo bajara a desayunar. Doblé las hojas con cuidado. Las metí de nuevo en el sobre. Y el sobre lo puse dentro de mi bata, contra mi pecho, donde nadie lo vería. Serví el café. Saqué los vasos. Puse el pan en la mesa. Cuando Rodrigo entró a la cocina 6 minutos después, yo estaba de espaldas, friendo un huevo, como si el mundo fuera exactamente lo que siempre había sido. ¿Ya está listo?, preguntó él, sin buenos días, sin mirarme. «Ya», dije yo. Se sentó. Tomó su teléfono. Empezó a revisar mensajes. Yo lo observé sin que él lo notara. 68 años. Y el mismo hombre que me había prometido cuidarme. El mismo hombre que me había dicho, el día de nuestra boda, que lo que era de él era mío. Comió en silencio. Salió sin despedirse. Y yo me quedé sola con un sobre dentro de la bata y 40 años de preguntas sin respuesta. Esa tarde llamé a mi hija Camila. No le conté todo. No todavía. Le pregunté, como si fuera algo casual, si ella recordaba algo raro de cuando yo tuve la cirugía. 1 año y 4 meses atrás. Hubo una pausa larga. ¿Por qué preguntas eso, mamá? Solo quiero recordar. Estaba pensando en esos días. Otra pausa. Papá te llevó.
Yo llegué al día siguiente. Cuando llegué ya estabas en recuperación y papá dijo que todo había salido bien. ¿Sabes si firmé algo? Aparte de los papeles del hospital. ¿Firmar qué? No sé. Documentos. Autorizaciones. ¡Mamá! ¿Qué pasó? Nada. Solo me quedé pensando. Camila no me creyó, pero tampoco insistió. Eso era Camila. Siempre supo cuándo no preguntar. Lo que no supe en ese momento era que esa llamada ya había llegado a oídos de alguien más. Al día siguiente fui al banco. Me vestí bien, me peiné. Me puse los aretes de perla que mi madre me dejó cuando murió. Quería verme como alguien que sabe lo que hace, no como alguien que viene a llorar. Le mostré el contrato a la asesora. Una mujer joven, de unos 30 años, con una placa que decía «Licenciada Herrera». Ella leyó las hojas despacio. Luego las volvió a leer. «¿Usted firmó esto?», me preguntó. «Eso dice el documento». Ella me miró con cuidado. «¿Usted recuerda haberlo firmado?». «No». La licenciada Herrera entrelazó los dedos sobre el escritorio. Luego dijo, en voz baja, con una delicadeza que me llegó al pecho: «Señora, esto no es un contrato bancario. Esto es una escritura notarial. Para impugnarlo, usted necesitaría demostrar que su firma fue obtenida sin su consentimiento real. Eso implica un proceso legal. ¿Es posible hacerlo? Es posible, pero es difícil». Guardé silencio un momento. ¿Y si yo estaba sedada cuando firmé? La licenciada Herrera no respondió de inmediato. Tomó una tarjeta de su cajón y me la pasó por encima del escritorio. «Llame a este número», dijo. «Es una abogada. Trabaja casos como este». «Casos como este». Me pregunté cuántos casos como este existían en el mundo. ¿Cuántas mujeres como yo estaban sentadas en una cocina en este momento, sosteniendo un sobre que les cambiaba la vida? Pero eso no era lo más importante ahora mismo. Lo más importante era la pregunta que no me había atrevido a hacerme todavía. ¿Por qué? Si Rodrigo quería la casa, ¿por qué no me la pidió? ¿Por qué no lo discutimos? ¿Por qué necesitó hacerlo mientras yo estaba anestesiada? Y si fue capaz de hacer eso, ¿qué más había hecho sin que yo lo viera? Esa noche no dormí. Esperé a que Rodrigo se durmiera. Escuché su respiración volverse lenta y pareja. Luego me levanté en silencio y fui a su estudio. La puerta no tenía llave. Nunca había necesitado tenerla, porque yo nunca entraba. Esa era la regla no escrita que habíamos tenido siempre. El estudio era de él, como el coche era de él, como las decisiones eran de él. Entré. Prendí la lámpara pequeña del escritorio. La luz era amarilla y tenue. Suficiente. Abrí el primer cajón. Facturas, contratos de la empresa, tarjetas de visita. Segundo cajón. Una libreta vieja. Un reloj sin pila. Nada. Tercer cajón. Estaba con llave. Me quedé quieta. En 40 años de matrimonio, nunca había visto ese cajón con llave. O nunca lo había notado. Busqué en el cajón de arriba. Entre las tarjetas de visita encontré una llave pequeña, metálica, sin etiqueta. La probé. Abrió. Adentro había una carpeta azul. La saqué despacio como si pudiera romperse, o como si yo pudiera romperme al abrirla. La carpeta tenía documentos, varios, fotocopias, recibos, hojas con membretes de empresas que yo no conocía. Y en la última hoja, una foto. Una foto pequeña, de papel fotográfico, como las que se imprimen en las farmacias. En la foto había un hombre y una mujer. El hombre era Rodrigo, más joven, quizás 10 años atrás, sonriendo de una manera que yo no le había visto sonreír en mucho tiempo. La mujer era joven, no más de 35 años. Tenía el cabello oscuro y largo. Estaba recargada en el hombro de Rodrigo con la naturalidad de alguien que lleva mucho tiempo en ese lugar. Al reverso de la foto, escrito a mano, decía una sola palabra: Veracruz. Escuché un sonido. Un crujido. Pasos en el pasillo. Apagué la lámpara. Me quedé completamente inmóvil en la oscuridad,
con la carpeta en las manos y el corazón golpeándome tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. La puerta del estudio se abrió. La luz del pasillo entró como una línea delgada por la puerta entreabierta. Me pegué a la pared, detrás del sillón de cuero que Rodrigo nunca me había dejado tocar. La carpeta azul la apretaba contra mi pecho con las dos manos. No respiraba, o respiraba tan despacio que era lo mismo. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. 1 segundo. 2, 3. Luego se alejaron hacia el baño. Escuché el grifo. El agua corriendo. Luego silencio otra vez. Luego los pasos de regreso al cuarto. Esperé 10 minutos completos antes de moverme. Los conté, uno por uno. En silencio, apretando la carpeta como si fuera lo único real en ese momento. Cuando salí del estudio, volví a poner la carpeta en su lugar. Guardé los documentos exactamente como los había encontrado. Cerré el cajón con llave y puse la llave de regreso entre las tarjetas de visita. Me llevé solo una cosa. La foto. La doblé con cuidado y la metí dentro de mi bata, junto al sobre manila que todavía cargaba contra el pecho desde la mañana anterior. 2 secretos juntos, calientes por el calor de mi propio cuerpo. Regresé a la cama. Rodrigo dormía de espaldas a mí. Su respiración era tranquila, regular, como la de alguien que no tiene nada que esconder. Yo me quedé mirando el techo hasta que llegó el amanecer. No le conté nada a nadie durante 4 días. 4 días en los que serví el café, preparé la comida, respondí el teléfono, sonreí cuando era necesario. 4 días siendo exactamente la misma mujer que había sido durante 40 años. Invisible, eficiente, sin necesidades propias, pero por dentro, yo estaba construyendo algo. Empecé por lo más simple. Busqué en internet el nombre de las empresas que aparecían en los documentos de la carpeta. 2 de ellas no existían en ningún registro público. La tercera tenía una dirección en una ciudad costera, a 8 horas de donde vivíamos. Luego busqué el número de la abogada que me había dado la licenciada Herrera en el banco. La llamé desde el teléfono público de la farmacia de la esquina. No quería usar mi celular. No sabía todavía si Rodrigo tenía acceso a mis llamadas, pero después de todo lo que había descubierto, ya no podía descartar nada. La abogada se llamaba Patricia Sandoval. Su voz era directa, sin rodeos, sin esa delicadeza exagerada que la gente usa cuando cree que estás a punto de quebrarte. «Cuénteme todo», me dijo. Y yo le conté, desde el sobre manila, desde la cirugía, desde la firma que no recordaba haber puesto. Hubo una pausa breve. «¿Tiene el documento original? Tengo una copia. ¿Sabe dónde está el original?» «No». «¿Tiene acceso al notario que lo certificó? Hay un nombre en el documento». «No lo conozco». «Bien», dijo ella. «Eso es suficiente para empezar. Pero necesito que entienda algo desde ahora, señora Vargas. Estos procesos son lentos y van a ser incómodos. ¿Está preparada para eso? Llevo 40 años siendo incómoda para todos los demás», le dije. «Ya sé cómo se siente». Silencio. Y luego algo que no esperaba. Una risa pequeña, breve, cálida. «Me cae bien», dijo Patricia Sandoval. «Venga a mi oficina el jueves». El miércoles por la noche, Rodrigo me dijo que tenía un viaje de negocios. «El jueves salgo temprano», dijo sin levantar la vista del plato. «Regreso el domingo». «¿A dónde vas?», pregunté. Lo pregunté como siempre lo preguntaba, con tono neutral, sin curiosidad real, como pregunta de protocolo. «Al norte. Una reunión con unos socios». Asentí. «¿Necesitas que te lave ropa?» «Ya acomodé yo». Eso era nuevo. Rodrigo nunca acomodaba su propia ropa de viaje. En 40 años yo siempre había preparado su maleta. Siempre. No dije nada. Terminé mi cena, pero esa noche, cuando él fue a bañarse, que tomé su teléfono de la mesa de noche. Tenía código de seguridad. Eso también era nuevo. Antes no lo tenía. O si lo tenía, yo nunca lo había notado porque nunca había intentado desbloquearlo. Lo dejé donde estaba. Pero la imagen del teléfono con código
la maleta que él mismo había preparado y la palabra Veracruz escrita al reverso de una foto se acomodaron juntas en mi cabeza con una claridad que dolía. El jueves llegué a la oficina de Patricia Sandoval, a las 10 de la mañana. Era un despacho pequeño en un edificio de 3 pisos, con plantas en la ventana y expedientes apilados en todos los estantes. Me gustó. Los lugares ordenados en exceso me dan desconfianza. Parecen lugares donde esconden cosas. Patricia Sandoval tenía unos 45 años, cabello corto y una manera de escuchar que hacía que uno quisiera seguir hablando. No interrumpía. No tomaba notas mientras yo hablaba. Solo escuchaba, con los ojos fijos en mí, como si cada palabra fuera importante. Le di la copia del contrato. Le di la tarjeta de la licenciada Herrera. Le expliqué la fecha de la cirugía, el tipo de anestesia que me habían aplicado, el tiempo que estuve en recuperación. Ella revisó el documento con calma. «Este notario», dijo señalando el nombre al pie de la última hoja, «fue sancionado hace 2 años por irregularidades en certificaciones. Todavía ejerce, pero tiene antecedentes. ¿Eso nos ayuda? Puede ayudarnos mucho. Significa que no es la primera vez que alguien usa su firma para documentos cuestionables». Luego me preguntó por el patrimonio. ¿Qué teníamos? ¿Cómo estaba registrado? Si había cuentas conjuntas. Yo le fui respondiendo. La casa, una cuenta de ahorros, el coche. Nada más. Que yo supiera. Que usted supiera. Repitió ella. Rodrigo siempre manejó las finanzas. Yo no tenía acceso a todo. Patricia asintió despacio. Con ese gesto que no juzga, pero que lo entiende todo. ¿Tiene acceso al estado de cuenta de la cuenta conjunta? Los extractos llegan a la casa. ¿Los guarda? Los guarda él. ¿Puede conseguir los más recientes sin que él lo sepa? Pensé un momento. Puedo intentarlo. Hágalo, dijo ella. Y necesito otra cosa. Si en algún momento encuentra comunicaciones escritas, mensajes, correos, cualquier cosa que indique una relación fuera del matrimonio, guárdelos. No los confronte. No los borre. Solo guárdelos. La miré. ¿Para qué sirven eso en un caso de propiedad? Para un divorcio, dijo ella con calma. Porque eso es a donde esto va, señora Vargas. Y mientras más documentado esté todo, mejor para usted. La palabra divorcio cayó en el aire entre nosotras como algo físico. Yo la escuché y no me derrumbé. Eso me sorprendió. Esperaba sentir algo más grande. Miedo, quizás, o tristeza. Pero lo que sentí fue otra cosa. Alivio. Antes de salir, Patricia me dijo algo que no olvidé. El error más grande que cometen las mujeres en su situación es actuar demasiado rápido. Se enojan, confrontan, y el otro lado tiene tiempo de esconder lo que quedaba. Usted no vaya a hacer eso. No, dije. Va a seguir siendo exactamente la misma persona que era. Por ahora. Eso ya lo sé hacer muy bien. Respondí. Y era verdad. 40 años de ser invisible me habían enseñado a moverme sin que nadie lo notara. Rodrigo me había enseñado eso, sin querer. Me había enseñado a existir en silencio, y ahora ese silencio era mío. Era una herramienta, era lo único que necesitaba. Y esa tarde, de regreso a casa, pasé por el banco. No el banco donde tenía la cuenta con Rodrigo, otro banco. Abrí una cuenta solo a mi nombre, con el dinero que tenía guardado en un sobre en el fondo de mi closet, entre los suéteres de invierno. No era mucho, pero era mío. Lo había ido guardando durante años, sin un plan específico, por ese instinto silencioso que tienen las mujeres que han aprendido a no depender de nadie, completamente. Esa tarde entendí por qué lo había guardado. El cuerpo sabe lo que la mente todavía no quiere aceptar. Rodrigo regresó el domingo a mediodía. Entró a la casa con la maleta, dejó las llaves en el mueble de la entrada y fue directo a la sala a ver el partido. No me preguntó cómo había pasado el fin de semana, no me trajo nada, ni siquiera de manera simbólica, aunque decía que había estado en una ciudad con mercados importantes. Yo le calenté la comida. Él comió frente al televisor. Esa noche, mientras recogía los platos, noté algo.
La maleta que Rodrigo había dejado en el pasillo todavía estaba cerrada. No la había deshecho. Eso también era nuevo. Rodrigo siempre dejaba la ropa tirada apenas llegaba, esperando que yo la recogiera. Esperé a que se durmiera. Abrí la maleta con cuidado. Adentro, entre la ropa doblada, había una bolsita de plástico con 2 cosas. Un recibo de restaurante y una pulsera de plata delgada, con una piedra verde en el centro. El recibo era de una cena para 2 personas. Una ciudad costera. La misma ciudad donde había encontrado el nombre de la empresa en los documentos. La pulsera no era mía. La tomé. La sostuve un momento bajo la luz tenue del pasillo. Luego la guardé. No en su lugar. En el mío. Al día siguiente llamé a mi hija Camila. Esta vez sí le dije algo. No todo, pero algo. Le dije que tenía una pregunta importante y que necesitaba que me respondiera sin llamar a su padre primero. Hubo una pausa larga. ¿Qué pasó, mamá? ¿Tú sabías que la casa estaba a nombre de tu padre? Silencio. Un silencio que duró demasiado para ser inocente. Camila, mamá, Dime la verdad. Papá me dijo que era un trámite, que era por los impuestos, que tú ya sabías. ¿Cuándo te lo dijo? Hace, no sé, más de 1 año. ¿Y tú le creíste? Otra pausa. Era papá, mamá. Cerré los ojos. Era papá. Eso lo resumía todo. Rodrigo Montiel era el hombre que todos creían. El padre responsable. El esposo serio. El hombre que tomaba decisiones por el bien de la familia. Y nadie cuestionaba sus decisiones, porque nadie imaginaba que necesitaran ser cuestionadas. ¿Estás bien?, preguntó Camila. Estoy bien, dije. Pero necesito que no le cuentes a tu padre que hablamos de esto. Mamá, me estás asustando. No hay motivo para asustarse. Solo hazme ese favor. Colgué, y ahí fue cuando escuché el sonido. Un clic suave, como un teléfono que se descuelga. O que se cuelga. Miré el teléfono fijo de la sala. La pequeña luz roja del auricular seguía encendida 2 segundos más de lo normal, antes de apagarse. Me quedé inmóvil. La extensión del estudio. Rodrigo tenía el día libre. Había dicho que ibas a salir así a arreglar unos pendientes, pero el coche seguía en la cochera. Lo había visto por la ventana 20 minutos atrás. Él estaba en casa. Y acababa de escuchar toda mi conversación con Camila. Me quedé parada en el centro de la sala con el teléfono todavía en la mano. El clic había sido pequeño. Casi nada. El tipo de sonido que uno ignora cuando no está prestando atención. Pero yo llevaba días prestando atención a todo. A cada pausa. A cada movimiento. A cada cosa que antes había aprendido a no ver. Colgué el auricular despacio. Caminé hacia la ventana. El coche de Rodrigo seguía en la cochera. Las llaves no estaban en el mueble de la entrada, donde él siempre las dejaba. Eso significaba que las tenía encima. Listo para salir en cualquier momento. O listo para fingir que acababa de llegar. Fui a la cocina. Llené un vaso de agua. Me lo tomé de pie, mirando el jardín por la ventana, que era pequeño y descuidado desde hacía años, porque yo ya no tenía fuerzas para mantenerlo sola. Y él nunca había levantado una pala en su vida. Si 3 minutos después, escuché la puerta del estudio abrirse. Los pasos de Rodrigo cruzaron el pasillo. Entraron a la cocina. ¿Ya comiste?, me preguntó. Todavía no. Voy a salir a comer con Gerardo. No sé a qué hora regreso. Está bien, dije. Él tomó las llaves del cajón de la cocina, que era donde las guardaba cuando no quería que yo supiera que había estado en casa. Lo había hecho antes. Yo lo había notado antes. Pero antes no entendía por qué. Ahora sí. Rodrigo, dije, antes de que llegara Cota a la puerta. Se detuvo. ¿Qué? Lo miré de frente. 68 años. El mismo hombre. La misma cara que yo había mirado despertar miles de mañanas. Nada, dije. Que te vaya bien. Él asintió y salió. Y yo me quedé sola, pensando que ese hombre acababa de escuchar que yo sabía demasiado. Y que ahora él también lo sabía. Y que los dos lo sabíamos. Y que ninguno de los dos había dicho nada. El juego había cambiado. Esa tarde fui a casa de mi amiga Hortensia. Hortensia y yo nos conocíamos desde que nuestros hijos eran pequeños.
Habíamos sido vecinas durante 12 años. Luego cada una se había mudado a distintos rumbos de la ciudad. Pero seguíamos hablando por teléfono y tomando café juntas cada 2 semanas, con esa constancia tranquila que tienen las amistades que no necesitan explicarse. Ella me abrió la puerta y me miró a la cara. «¿Qué pasó? Necesito usar tu computadora». Dije, «Claro», dijo ella sin más preguntas, haciéndose a un lado. Eso era Hortensia. Siempre supo cuándo preguntar y cuándo simplemente abrir la puerta. Entré. Me senté frente a su computadora y busqué el nombre que aparecía en la carpeta azul. La empresa que tenía dirección en la ciudad costera. El resultado tardó menos de 1 minuto. Era una empresa de importación, registrada hacía 9 años, con 2 socios fundadores cuyos nombres yo no reconocí. Pero en la sección de representante legal había un nombre que sí conocía, Daniela Montiel. Me detuve. Montiel era mi apellido de casada, el apellido de Rodrigo. Daniela Montiel. Busqué el nombre. Encontré un perfil en una red social empresarial. Una mujer, 41 años, cabello oscuro y largo. La misma mujer de la foto. La que estaba recargada en el hombro de Rodrigo con la naturalidad de quien lleva mucho tiempo en ese lugar. Daniela Montiel. No era una amante casual. Usaba su apellido. Hortensia me trajo un café sin que yo lo pidiera y lo puso a mi lado en silencio. Se sentó en la silla de junto y esperó. Yo le mostré la pantalla. Ella la miró. Luego me miró a mí. «¿Desde cuándo sabes esto?», preguntó. «Desde hace unos días. Pero esto de ahora, desde hace 10 minutos. Dios mío, Rosa, no te me vayas a poner a llorar tú», le dije. «Porque entonces sí lloro yo. Y no podemos permitirnos eso todavía». Hortensia apretó los labios. Asintió. «¿Qué necesitas?» «Necesito saber si puedo usar tu teléfono para llamar a alguien. Y necesito que lo que hablemos aquí se quede aquí. Rosa, somos amigas desde hace 30 años. Lo sé. Por eso te lo pido». Llamé a Patricia Sandoval desde el teléfono de Hortensia. Le expliqué lo que había encontrado. El nombre, la empresa, la foto, la pulsera, el recibo del restaurante. Patricia escuchó todo sin interrumpir. ¿El apellido Montiel es solo el de su marido? ¿O también podría ser una coincidencia?, preguntó. En esta ciudad hay pocas familias con ese apellido. Y ella tiene exactamente la edad que tendría si... No terminé la frase. Patricia la terminó por mí. Si hubiera nacido durante el matrimonio. Sí, silencio. ¿Su marido tiene propiedades o negocios que usted no conociera antes de esta semana? No lo sé. Creía que no. Pero ya no sé qué creo. Necesito que consiga los estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años. Los de la cuenta conjunta. Y si encuentra cualquier otro documento con nombres de empresas, fechas, montos, cualquier cosa. Tómele foto y mándemela. ¿Por dónde inicio? Por su propia casa, dijo Patricia. Usted sabe dónde él guarda las cosas. Yo todavía no. Si esta historia te está llegando al fondo, quédate. Lo que descubrí después de eso cambió todo lo que creía entender. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete. Aquí hay mujeres reales, decisiones reales y verdades que merecen ser contadas. Regresé a casa antes de que oscureciera. Rodrigo todavía no había llegado. Entré al estudio con calma, sin prisa, sin la adrenalina del miedo de las primeras noches. Ya no sentía miedo de la misma manera. Sentía algo más frío, más claro. Una concentración que me sorprendía porque no sabía que la tenía. Abrí el cajón con llave. La carpeta azul seguía ahí. Saqué todos los documentos y los fotografié uno por uno con mi celular. Luego los devolví al orden exacto en que los había encontrado. Cerré el cajón. Revisé el resto del escritorio. En el segundo cajón, debajo de la libreta vieja que había visto antes, encontré algo que la primera vez había pasado por alto. Un pequeño cuaderno de espiral. De esos que venden en cualquier papelería, con tapas negras, sin nombre. Lo abrí. Era un registro de fechas y montos, escrito a mano con la letra de Rodrigo. Columnas simples, sin encabezados, pero fáciles de leer.
una fecha, un número y a veces una inicial. La inicial que se repetía más era la D. Saqué fotografías de todas las páginas. Luego busqué en el tercer cajón, que esta vez no estaba con llave. Dentro había un sobre pequeño, sin remitente, abierto. Adentro había 3 fotografías más, distintas a la que yo ya tenía. En una, Rodrigo y Daniela en lo que parecía ser una celebración. Había globos, una torta. Daniela sostenía algo que desde el ángulo de la foto no se veía bien. En la segunda, los mismos 2, pero más jóvenes. Mucho más jóvenes. Quizás 20 años atrás. En la tercera, Daniela sola, sentada en un jardín, sonriendo a la cámara con esa sonrisa de quien sabe que la quieren. Al reverso de esa tercera foto había una fecha. Y esa fecha era exactamente 9 meses antes del nacimiento de mi hijo menor. Me senté en el sillón de cuero que nunca me había dejado tocar. No lloré. No en ese momento. Pero sentí que algo adentro de mí terminaba de romperse. No de manera violenta, sino de la manera en que se rompe algo que llevaba mucho tiempo agrietado. Silencioso. Inevitable. Definitivo. Mi hijo menor se llamaba Ernesto. Tenía 37 años. Vivía en otra ciudad. Trabajaba en una empresa de tecnología. Llamaba los domingos y venía en Navidad. Era tranquilo, serio, parecido a Rodrigo en la forma de caminar y en la manera de fruncir el ceño cuando pensaba. Siempre había sido parecido a Rodrigo. Yo nunca le había dado importancia a eso. Los hijos se parecen a los padres. Es lo más natural del mundo. Pero ahora tenía una foto con una fecha, y un nombre, y una cara. Y no sabía si lo que estaba pensando era verdad, o si era el camino equivocado, el más oscuro, el que uno no debería seguir sin más evidencia. Guardé las fotografías junto con las otras. Las metí en un sobre que traje de la cocina, y el sobre lo puse en el fondo de mi bolsa, entre el monedero y las llaves. Luego salí del estudio y cerré la puerta como si nunca hubiera estado ahí. Rodrigo llegó a las 9 de la noche. Entró. Dejó el saco en la silla del comedor. ¿Se sirvió agua? ¿Ya cenaste?, preguntó. Sí, dije. Yo ya comí. Se fue al cuarto a cambiarse. Luego se sentó en la sala a ver las noticias. Yo estaba en la cocina lavando los trastes que no necesitaban lavarse, solo para tener las manos ocupadas y la espalda hacia él. «Rosa», dijo desde la sala. «¿Qué?» Camila me llamó hoy. Se me heló la sangre. Seguí lavando. No cambié el ritmo. No moví los hombros. «¿Ah, sí?», dije con el tono de siempre. Neutral, sin temperatura. Me dijo que anda preocupada por ti, que la llamaste con preguntas raras. Nada de raro. Solo estaba recordando cosas. ¿Qué cosas? Cerré la llave del agua. Me sequé las manos. Me volteé a mirarlo. Rodrigo estaba recostado en el sillón, con el control en la mano, mirándome con esa expresión que yo conocía bien, la expresión de quien hace preguntas que ya tienen respuesta. «Cosas de la cirugía», dije. Me quedé pensando en esos días. Fue un periodo difícil. Él me sostuvo la mirada un momento. «¿Estás bien, verdad?». No era una pregunta de preocupación. Era una pregunta de verificación. La diferencia era sutil, pero yo ya la conocía. «Estoy perfectamente», dije. Y asentí con una pequeña sonrisa, y fui al cuarto a lavarme los dientes. Detrás de mí, escuché que él subía el volumen del televisor. Esa noche, antes de dormirme, le escribí un mensaje a Patricia Sandoval desde el baño, con la puerta cerrada y la llave de agua abierta para que el ruido tapara cualquier sonido. Encontré más documentos, fotos con fechas importantes. Creo que hay algo más grande que el problema de la casa. ¿Cuándo puedo verla? Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Mañanas a las 9. Y señora Vargas, no confronte nada esta noche. Nada. Apagué la pantalla. Guardé el teléfono. Salí del baño. Rodrigo ya dormía. Yo me acosté a su lado, en la misma cama de siempre, en el mismo cuarto de siempre, y estuve mirando el techo hasta que el sueño me venció. Soñé con el jardín descuidado, pero en el sueño yo tenía una pala en la mano.
y la tierra era oscura y blanda, y debajo de ella había algo que todavía no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, enterrado desde hace mucho tiempo, esperando que alguien lo sacaras a la luz. A las 6 de la mañana me levanté antes que Rodrigo. Preparé el café. Abrí las ventanas. Dejé entrar el frío de la mañana. 40 años haciendo lo mismo. Pero esta mañana, mientras el café hervía, tomé mi teléfono y revisé los mensajes. Había uno nuevo. No de Patricia, no de Camila. Era de un número que no tenía guardado. Un número que no reconocí. Solo decía una cosa. Necesitamos hablar. Soy Daniela. Yo también sé cosas que usted merece saber. Me quedé inmóvil. El café empezó a desbordarse. No me moví. Dejé que el café se desbordara. La mancha oscura se extendió por la estufa y goteó por el borde. Cayó al piso. Me quedé mirando el teléfono con ese mensaje en la pantalla y no hice nada durante casi un minuto completo. Soy Daniela. Yo también sé cosas que usted merece saber. El mismo sobre Manila que había llegado hace días. La misma frase. Casi idéntica. Usted merece saber. Alguien me había enviado ese sobre. Y ahora esa misma persona me estaba escribiendo. Directamente. Limpié el café derramado con un trapo. Lo hice despacio, con los movimientos mecánicos de siempre, mientras mi cabeza trabajaba en otra dirección completamente distinta. ¿Cuándo había conseguido Daniela mi número? ¿Lo tenía desde antes? ¿O alguien se lo había dado recientemente? ¿Había sido Camila? No. Camila no sabía nada todavía. ¿O no sabía suficiente? ¿Rodrigo? Eso no tenía ningún sentido. Guardé el teléfono en el bolsillo de la bata sin responder el mensaje. Terminé de preparar el desayuno. Serví 2 tazas de café. Puse los platos en la mesa. Y cuando Rodrigo entró a la cocina 8 minutos después, yo estaba sentada con mi taza en la mano, leyendo el periódico que nadie había pedido, pero que llegaba cada mañana por costumbre, como tantas otras cosas en esta casa. «Buenos días», dije sin levantar la vista. «Buenos días», respondió él. Se sentó, se sirvió azúcar, tomó su teléfono. Todo igual que siempre. Y sin embargo, nada era lo mismo. A las 8:40 salí de casa con la excusa de ir a la farmacia. Era una excusa que había usado cientos de veces. Rodrigo nunca preguntaba. Las mujeres siempre necesitan ir a la farmacia. Eso era lo que él creía. Y yo nunca lo había corregido. Y ahora ese pequeño espacio de libertad, sin preguntas, era lo más valioso que tenía. Caminé 3 cuadras. Entré a una cafetería pequeña que no frecuentaba. Pedí un jugo de naranja que no tomé y le respondí a Daniela. «¿Cómo consiguió este número?» La respuesta llegó en menos de 2 minutos. «El mismo camino que el sobre. Tengo acceso a cosas que usted no imagina. Por favor, no le cuente a Rodrigo que hablamos. Es importante». Miré la pantalla. Leí el mensaje 2 veces. El mismo camino que el sobre. Eso significaba que ella había enviado el sobre. Que ella había puesto mi nombre con esa letra que yo no reconocí. Que ella había decidido que yo tenía que saber. Porque las amantes no suelen querer que las esposas sepan. Las amantes quieren exactamente lo contrario. Que la esposa no sepa, que todo siga igual, o que el hombre siga dividido entre 2 mundos sin que ninguno colapse. A menos que algo hubiera cambiado. A menos que Daniela también se hubiera convertido en alguien a quien Rodrigo le estaba ocultando algo. Respondí con una sola línea. ¿Dónde y cuándo? Llegué a la oficina de Patricia Sandoval a las 9 en punto. Le mostré el mensaje de Daniela antes de sentarme. Patricia lo leyó. Su expresión no cambió, pero sí sus ojos. Algo se afiló ahí dentro. «¿Va a verla?», preguntó. «Estoy considerándolo. Si la ve, no vaya sola. Y no en un lugar privado. Un lugar público, con gente, donde usted pueda levantarse y salir en cualquier momento. ¿Cree que es peligroso?» «No lo sé», dijo Patricia. «No la conozco. Puede ser que genuinamente quiera ayudarla. O puede ser una trampa para saber cuánto sabe usted. En cualquier caso, usted tiene que controlar la reunión. No ella.
asentí. Ahora cuénteme lo del cuaderno, dijo. Le pasé el teléfono con las fotos que había tomado en el estudio. Las columnas de fechas, montos e iniciales. Patricia las revisó con calma, ampliando la pantalla, pasando de una imagen a la siguiente. Estos montos son significativos, dijo. Si esto es lo que parece, su marido ha estado transfiriendo dinero de manera sistemática durante varios años. Necesito que un contador forense revise esto. Pero a primera vista, estamos hablando de cantidades que no corresponden a gastos personales normales. ¿A qué corresponden? A mantenimiento de una segunda vida, dijo ella, con la misma calma con que lo habría dicho cualquier otra cosa. Casa, gastos, quizás educación, quizás más. Dejé reposar eso un momento. Si Daniela Montiel usa ese apellido. Continué. ¿Eso tiene alguna implicación legal? Patricia me miró. Está preguntando si podría ser hija de su marido. Estoy preguntando qué implicaría si lo fuera. Implicaría que él tiene obligaciones legales hacia ella que nunca declaró. Implicaría que una parte del patrimonio familiar podría haber estado financiando esa obligación. Y dependiendo de cómo esté registrada la empresa donde ella figura como representante legal, podría implicar que parte de los activos matrimoniales fueron transferidos a ella de manera encubierta. El silencio que siguió fue pesado. ¿Y mi hijo?, pregunté. Patricia no respondió de inmediato. Eso, dijo finalmente, es una pregunta diferente. Y es una pregunta que usted tiene que decidir si quiere hacerse o no. Porque la respuesta puede cambiar cosas que van más allá de lo legal. Lo sabía. Lo había sabido desde que vi la fecha al reverso de esa fotografía. Hay preguntas que una se hace porque necesita saber. Y hay preguntas que una se hace porque ya sabe la respuesta y solo necesita escucharla en voz alta para que se vuelva real. Por ahora, dije. Lo que necesito es concentrarme en lo que puedo probar. Patricia así asintió con algo que se parecía al respeto. Exactamente, dijo. Vamos por partes. Esa tarde Daniela me propuso encontrarnos al día siguiente. Una cafetería en el centro, a las 11 de la mañana. Un lugar que ella conocía. Le respondí que prefería otro lugar. Le di el nombre de una cafetería cerca del mercado, amplia, con mesas afuera, llena de gente a cualquier hora del día. Un lugar donde yo era conocida, donde la mesera me saludaba por mi nombre. Daniela aceptó sin discutir. Eso me dijo algo. Quien quiere controlar una reunión pelea por el lugar. Quien genuinamente quiere hablar, acepta. Esa noche llamé a Hortensia. Le pedí que al día siguiente, a las 11, estuviera sentada en esa misma cafetería, en otra mesa, sin acercarse, sin participar. Solo estar ahí, con los ojos abiertos, y luego contarme todo lo que hubiera visto. ¿Cómo voy a reconocerla?, me preguntó a Hortensia. Tiene el cabello oscuro y largo. Tiene 41 años. Se parecerá a alguien que conoces. Hortensia tardó un momento en entender. Cuando entendió, no dijo nada. Solo dijo, ahí estaré. Esa noche Rodrigo recibió una llamada mientras cenábamos. Vio la pantalla del teléfono. Vi cómo algo en su cara cambiaba, muy brevemente, en el espacio de un segundo. Luego puso el teléfono cara abajo sobre la mesa. ¿Quién era?, pregunté con el tono de siempre. Trabajo, dijo. ¿No vas a contestar? Ya les llamo después. Terminamos de cenar en silencio. Cuando Rodrigo fue al baño, el teléfono vibró de nuevo sobre la mesa. No me levanté. No lo toqué, pero desde donde estaba pude ver la pantalla iluminarse. No vi el nombre. Sí vi la primera línea del mensaje. Necesito que me llames. Es urgente. Me serví más agua. Cuando Rodrigo volvió a la mesa, recogí los platos y los llevé a la cocina. Todo igual que siempre. Al día siguiente me vestí con ropa cómoda. Nada llamativo. El tipo de ropa que uno usa cuando quiere pasar desapercibido. Que en mi caso era casi todo mi guardarropa porque llevaba años siendo experta en no llamar la atención. Llegué a la cafetería 10 minutos antes de las 11.
Pues Hortensia ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo con un café y una revista. Me miró cuando entré. No me saludó. Perfecto. Pedí una mesa hasta afuera, bajo la sombra de un toldo, donde pudiera ver la calle. A las 11 en punto, Daniela llegó. La reconocí de inmediato. Las fotos no habían mentido. Cabello oscuro y largo. 41 años que se notaban en la manera de caminar, con esa seguridad tranquila de quien ya no necesita demostrar nada, pero que todavía carga algo pesado sobre los hombros. Me vio. Caminó hacia mí. Se sentó sin esperar a que la invitara. Nos miramos. El parecido con Ernesto era algo que yo había esperado ver y que de todas formas me golpeó en el pecho con más fuerza de la que había calculado. Los mismos ojos. La misma manera de fruncir el ceño al mirarme. Como si estuvieran midiendo si podían confiar. Gracias por venir, dijo Daniela. Gracias por el sobre, respondí yo. Asintió levemente. No se sorprendió de que yo lo supiera. ¿Por qué lo hizo?, pregunté. Ella puso las manos sobre la mesa. Sin bolsa, sin teléfono, sin nada. Las manos vacías y abiertas, como quien viene sin armas. Porque me enteré de algo hace 3 semanas, dijo, y no pude callarlo. ¿Qué se enteró? Que la casa no era lo único que él iba a transferir. Me quedé quieta. Hay una cuenta, continuó Daniela. Una cuenta en el extranjero. Yo no sabía que existía hasta hace un mes. La descubrí porque Rodrigo me pidió que firmara un documento como representante legal de la empresa. No me explicó para qué. Yo confié. Firmé, igual que yo. Dije. Ella cerró los ojos un momento. Igual que usted, repitió. Cuando entendí lo que había firmado, contraté a alguien para que revisara los movimientos de la empresa. Lo que encontró fue una transferencia de una cuenta aquí a una cuenta en otro país. Una transferencia grande, muy grande. ¿A nombre de quién? De nadie que yo conozca. Un nombre que nunca había escuchado. Pero el dinero salió de la empresa. Y parte de ese dinero era mío. El mesero se acercó. Los dos pedimos café sin consultarnos. Cuando se fue, el silencio entre nosotras fue distinto. Menos tenso. Como si el objetivo compartido hubiera creado un espacio neutro donde ninguna de las dos era la enemiga de la otra. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, pregunté. Ella me miró. ¿Importa eso ahora? Para mí sí. Una pausa larga. 16 años, dijo. 16 años. Ernesto tenía 37. Las matemáticas no cuadraban exactamente, pero tampoco las descartaban del todo. ¿Él sabe que usted me escribió?, pregunté. No, ¿está segura? Anoche intentó llamarme varias veces. No le contesté. Esta mañana apagué el teléfono. ¿Por qué? Porque cuando descubrí lo de la cuenta, lo confronté. Y él me dijo algo que no esperaba. Esperé. Daniela miró la calle un momento. Luego me miró a mí. Me dijo que si yo decía algo, si yo movía un solo papel o hablaba con alguien, me haría quedar como la persona que había robado de la empresa. Dijo que tenía los documentos para probarlo. Los documentos que yo había firmado sin entender. Reconocí eso. Lo reconocí con toda mi piel. El mismo mecanismo. La misma lógica. Haz que la otra persona firme algo que no entiende. Luego usa esa firma como cadena. Tiene usted que hablar con una abogada, dije. Lo sé. Tengo el contacto de una muy buena. Daniela me miró con una expresión que no era exactamente gratitud, pero que se le parecía mucho. Una mezcla de alivio y vergüenza y algo más difícil de nombrar. Usted no tiene por qué ayudarme, dijo. No lo hago por usted, respondí, con honestidad, sin crueldad. Lo hago porque el mismo hombre nos hizo lo mismo a las dos. Y porque sola, cualquiera de las dos tiene menos fuerza que juntas. Silencio. ¿Tiene hijos?, pregunté entonces. Algo cruzó por la cara de Daniela. Rápido. Pero yo estaba mirando. Tengo una hija, dijo. Tiene 19 años. No dijo más. Yo no pregunté más, pero algo en mi interior contó en silencio y entendió que la historia era más larga de lo que cualquiera de las dos había dicho en voz alta. El café llegó. Lo tomamos en silencio las dos. Afuera, en la calle,
La vida seguía. Gente caminando. Motores. Voces. El ruido ordinario y constante de un día cualquiera. Un día en el que dos mujeres estaban sentadas en una cafetería, rehaciendo el mapa de sus propias vidas. «¿Hay algo más?», dijo Daniela cuando ya estábamos terminando. La miré. Ella abrió la bolsa. Sacó un sobre. Pequeño. Blanco. Sin nombre. Lo puso sobre la mesa entre las dos. «Ábralo cuando estés sola», dijo. «No aquí». Lo tomé. Lo metí en mi bolsa. «¿Qué es?» «Es la razón por la que Rodrigo tiene tanta prisa», dijo ella. La razón real. No el dinero, no la casa. Algo que encontré entre sus cosas hace 2 semanas y que todavía no sé cómo interpretar del todo. Me levanté para irme. «Señora Vargas», dijo Daniela. Me detuve. «Lo siento», dijo, «por todo, por la parte que me corresponde». La miré. 62 años yo, 41 ella. Las dos en el mismo lado de una mesa que ninguna había elegido. «Ya habrá tiempo para eso», dije. Primero lo primero. Caminé hacia la salida. Hortensia me vio pasar y no se movió. Perfecta, como siempre. Afuera el sol me dio en la cara. Caminé media cuadra. Doblé la esquina. Me detuve. Saqué el sobre blanco. Lo abrí. Adentro había una sola hoja. Una hoja con membrete de una clínica. Con un nombre. Con una fecha. Con un diagnóstico escrito en la terminología fría y precisa de la medicina. El nombre en el membrete era el de Rodrigo. El diagnóstico era una enfermedad grave, progresiva. Y la fecha del diagnóstico era de hace 11 meses. 11 meses en los que Rodrigo había sabido lo que tenía. 11 meses en los que había transferido la casa. Había movido dinero. Había construido muros entre su nombre y sus bienes. No era traición solamente. Era una estrategia. Me apoyé en la pared. El papel me temblaba en las manos. Rodrigo estaba enfermo. Y en lugar de decírmelo, en lugar de hablar, en lugar de hacer cualquier cosa humana, había pasado 11 meses blindando todo lo que tenía antes de que yo pudiera reclamarlo. Me había estado preparando para quedarme sin nada. Y yo llevaba semanas creyendo que apenas había empezado a entender. Pero esto era otra cosa completamente distinta. Guardé el papel dentro del sobre, el sobre dentro de la bolsa, y la bolsa contra mi cuerpo, con las 2 manos, como si alguien pudiera quitármela. Caminé 3 cuadras sin un destino claro. Solo caminé. El movimiento me ayudaba a pensar. Siempre me había ayudado. Aunque en 40 años nadie había sabido eso de mí porque yo nunca salía a caminar sin un motivo concreto. La farmacia. El mercado, la iglesia, siempre con destino, siempre con propósito, siempre con algo que justificara estar fuera de casa. Esa mañana caminé sin justificación ninguna. Y nadie me lo preguntó porque no había nadie mirando. Me detuve frente a una plaza pequeña con una banca bajo un árbol. Me senté. El sol estaba ya alto y hacía calor. Pero bajo el árbol había sombra suficiente. Una paloma caminó cerca de mis pies. La miré sin verla. Rodrigo tenía 11 meses, sabiendo que estaba enfermo. Quería ordenar eso en mi cabeza, pero las piezas no se acomodaban todavía. Cada vez que intentaba construir una secuencia lógica, algo se desacomodaba. No por falta de información, sino por exceso de ella. La casa transferida 16 meses atrás. La cirugía donde yo no recordaba haber firmado nada. El diagnóstico de 11 meses. La cuenta en el extranjero. La empresa con Daniela. Las fotos. El cuaderno de montos. La pulsera que no era mía. Cada pieza encajaba con la siguiente. Pero el cuadro completo era más grande y más oscuro de lo que yo había imaginado cuando abrí el primer sobre en la cocina 1 semana atrás. Rodrigo no estaba siendo infiel. Rodrigo estaba liquidando. Estaba poniendo en orden sus asuntos antes de que la enfermedad lo pusiera en una posición de vulnerabilidad. Y en ese orden, en esa estrategia fría y meticulosa que había construido en silencio durante casi 1 año, yo no aparecía como alguien a quien proteger. Aparecía como un problema a resolver. Llamé a Patricia desde la plaza. Le conté todo. El encuentro con Daniela.
el sobre blanco, el diagnóstico. Esta vez sí hubo una pausa larga antes de que Patricia hablara. ¿Tiene el documento en sus manos? Sí. Bien. Guárdelo. No lo pierda. Junto con todo lo demás. ¿Cambia algo esto? Cambia el contexto, dijo Patricia. Un hombre que sabe que vas a enfermarse gravemente y que en lugar de hablar con su esposa empieza a mover bienes. Eso tiene un nombre legal. Se llama distracción de activos matrimoniales con intención de perjudicar al cónyuge. Y el diagnóstico establece exactamente cuándo empezó a tomar esas decisiones. ¿Eso nos ayuda? Nos ayuda enormemente, porque ya no es una firma dudosa en un documento notarial. Ahora hay un patrón documentado con fechas, con montos, con un motivo claro. Cerré los ojos un momento. Patricia, ¿qué tan enfermo está? Una pausa breve. Eso no es mi área, señora Vargas. Pero si el diagnóstico tiene 11 meses y él todavía no ha dicho nada, o está en una etapa temprana, o está gestionando la información con mucho cuidado, o las dos cosas. Dije, o las dos cosas. Regresé a casa al mediodía. Rodrigo estaba ahí, sentado en la sala con el teléfono en la mano, pero sin mirarlo. Estaba mirando la ventana. Era una imagen que no recordaba haberle visto antes. Rodrigo quieto, sin hacer nada, sin el televisor, sin un periódico, sin nada que lo ocupara. Me miró cuando entré. «Llegaste tarde», dijo. Me entretuve en el mercado. No tenía bolsas del mercado. Él no lo señaló. Yo no lo expliqué. Fui a la cocina a calentar la comida. Él se quedó en la sala. A los 10 minutos vino a sentarse en la mesa del comedor sin que yo lo llamara. Eso también era inusual. Rodrigo esperaba que yo le avisara cuando la comida estaba lista. No venía solo. Me senté frente a él. Comimos en el silencio de siempre, pero ese silencio se sentía diferente, más denso, como cuando el aire cambia antes de que llegue la lluvia y todavía no sabes si va a caer o si solo va a quedarse amenazando. «Rosa», dijo él cuando ya casi terminábamos. «¿Qué?» No lo dije como pregunta. Lo dije como quien ya sabe que viene algo y prefiere recibirlo de pie. Rodrigo puso el tenedor sobre el plato. Me miró. «Tengo que contarte algo». Me sostuve por dentro. No cambié la expresión. No me moví. «Dime», dije. Él abrió la boca. La cerró. Volvió a mirar el plato. Y luego, con la voz un poco más baja que de costumbre, dijo: «Fui al médico hace unos meses. Encontraron algo. El corazón me golpeó una vez, fuerte, y luego siguió a ritmo normal. ¿Qué encontraron? Un problema en el corazón. No es inmediato, pero es serio. Requiere tratamiento». Lo miré. Él me miró. 11 meses de silencio, resumidos en 4 oraciones. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté. No quería preocuparte. Esa respuesta las había escuchado 1000 veces en 40 años. Aplicada y a 1000 situaciones distintas. No quería preocuparte. Como si yo fuera algo frágil que necesitaba ser protegido de la realidad. Como si mi única función fuera funcionar bien cuando todo iba bien. «¿Qué tan serio es?», pregunté. «Controlable. Con medicamentos. Quizás una intervención más adelante». «Controlable». No lo que decía el documento. Pero tampoco una mentira completa. Solo otra versión cuidadosamente editada de la verdad. «¿Qué necesitas de mí?», pregunté. Él pareció sorprendido por la pregunta. Como si hubiera esperado algo diferente. Llanto, quizás. O reproches por haber callado. O ese derrumbe emocional que él siempre había manejado con incomodidad y distancia. «Nada por ahora», dijo. «Solo quería que lo supieras». Asentí. Me levanté. Recogí los platos. Los llevé a la cocina. Y mientras los lavaba, con el agua fría del grifo corriendo sobre mis manos, pensé que Rodrigo acababa de hacer exactamente lo mismo que había hecho toda la vida. Darme la información que él había decidido que yo merecía tener, en la forma que él había elegido, en el momento que le convenía. La diferencia era que ahora yo tenía el documento real en mi bolsa, y él no lo sabía. Esa noche le escribí a Ernesto. No le dije todo, no podía todavía, pero necesitaba escuchar su voz.
Necesitaba verlo aunque fuera en la pantalla de un teléfono. Y necesitaba hacerle una pregunta que llevaba días esperando el momento correcto. Lo llamé por videollamada. Contestó desde su departamento, con camisa de trabajo, el cabello un poco revuelto. Sonrió cuando me vio. «Mamá, ¿qué pasó? No es domingo. No puede una llamar a su hijo cualquier día», dije. Se rió. «Claro que sí. ¿Estás bien?» «Estoy bien. ¿Y tú?» «Bien, bien. Mucho trabajo, pero bien». Lo miré en la pantalla. Los mismos ojos. La misma manera de fruncir el ceño cuando algo lo preocupaba. Que era ahora. Porque yo lo había llamado fuera del día habitual. Y él lo notaba aunque no lo dijera. «Ernesto», dije. «Necesito preguntarte algo y quiero que me respondas con honestidad». Se puso serio. «¿Qué pasó con papá?» «¿Por qué preguntas eso?» «Porque cuando algo pasa en esta familia, siempre empieza con una pregunta tuya». Me quedé callada un momento. «Tu papá me dijo hoy que tiene un problema de corazón». Ernesto no reaccionó de la manera que yo esperaba. No se sorprendió. No preguntó cuándo. No preguntó cómo. Se quedó quieto. «¿Ya lo sabías?», pregunté. Pasaron 3 segundos. «Me lo dijo hace 2 meses», dijo finalmente. «Me pidió que no te dijera nada todavía, que él te lo iba a decir cuando fuera el momento. 2 meses. Mi hijo había cargado ese secreto 2 meses. ¿Te dijo algo más?», pregunté. «¿Sobre sus negocios? ¿Sobre la casa? ¿Sobre sus planes?». Ernesto frunció el ceño. «¿Qué está pasando, mamá? Respóndeme primero». Una pausa larga. Ernesto se pasó la mano por el cabello. Me habló de hacer cambios en el patrimonio. Dijo que era por protección, en caso de que su salud empeorara. Que quería tener todo ordenado. Me preguntó si yo podría quedarme con la empresa si era necesario. «¿Y qué le dijiste?». Le dije que sí. «Mamá, ¿qué está pasando?». Lo miré en la pantalla. 37 años. Mi hijo menor. La cara de Rodrigo en los ojos y algo más. Algo que yo había decidido no nombrar todavía porque nombrarlo cambiaba cosas que todavía no estaba lista para cambiar. «Ernesto», dije, «necesito que vengas este fin de semana». «¿Qué tan urgente es?». «Lo suficiente». Silencio. «El sábado puedo tomar el primer vuelo», dijo. «Bien. Y Ernesto, no le digas a tu padre que hablamos de esto». Otra pausa. «Mamá, estás empezando a asustarme». «No hay motivo para asustarse», dije. «Hay motivo para estar atentos, que es diferente». Colgué. El viernes por la mañana fui a la oficina de Patricia con todo lo que tenía. Las fotos de los documentos, las copias del contrato, el cuaderno con los montos, las fotografías de Daniela y Rodrigo, el recibo del restaurante, el diagnóstico médico, la pulsera, y que llevaba en la bolsa sin saber exactamente por qué, como si fuera una prueba de algo que todavía no tenía nombre. Patricia extendió todo sobre su escritorio y lo ordenó en silencio durante varios minutos. Yo la dejé trabajar. Me serví agua de una jarra que ella tenía en la esquina del escritorio. Me senté y esperé. «Bien», dijo finalmente. «Esto es suficiente para presentar una demanda». «¿De qué tipo?». «Nulidad del contrato de transferencia de propiedad, por falta de consentimiento real». Eso es la base. Pero además, con el patrón de movimientos financieros, podemos solicitar una medida cautelar que congele las cuentas mientras dura el proceso. Eso impide que siga moviendo dinero. ¿Cuánto tiempo toma? La medida cautelar puede lograrse en días si el juez la concede. La nulidad del contrato puede tardar meses. Pero si empezamos ahora, no antes de que él haga cualquier otro movimiento, tenemos ventaja. ¿Él va a saber inmediatamente que presenté la demanda? Sí. En el momento en que se notifique, él lo sabe. Lo consideré. ¿Cuándo podemos presentarla? Si usted me da la autorización hoy, yo puedo tener el escrito listo para el lunes. Deme hasta el domingo, dije. Mi hijo viene el sábado. Necesito hablar con él primero. Patricia asintió. «Señora Vargas, una cosa más». Me detuve. «Daniela Montiel me contactó ayer», dijo. Siguió su recomendación. Algo en mi pecho se acomodó de una manera extraña. No alivio exactamente. Algo más complicado. ¿La va a representar también? Son casos distintos, pero
relacionados. Con su permiso, me gustaría coordinar la estrategia. Hay información que ella tiene y que complementa la suya, y viceversa. Juntas, las dos causas son mucho más sólidas. Lo pensé. Una semana atrás. La sola idea de sentarme en la misma mesa que Daniela Montiel me habría parecido impensable. No por orgullo, sino porque una semana atrás yo todavía creía que el problema era entre ella y yo. Ahora sabía que el problema era Rodrigo. Y que Daniela y yo éramos, en formas distintas y con heridas distintas, el resultado del mismo hombre tomando las mismas decisiones durante décadas. Coordinen, dije. Pero quiero saber todo lo que comparten antes de que lo compartan. Así será. El sábado Ernesto llegó a las 10 de la mañana. Rodrigo estaba en casa. No tuve manera de evitarlo. Ernesto saludó a su padre con el abrazo de siempre. Preguntó por su salud con una naturalidad que me indicó que llevaba 2 meses practicando esa naturalidad. Y luego me siguió a la cocina con la excusa de ayudarme a preparar el almuerzo. Cerré la puerta de la cocina. Ernesto se apoyó en el fregadero y me miró. «Dime», dijo. Y yo le dije, «No todo. No la parte de Daniela. No todavía. Pero sí la casa. La firma que no recordaba. El contrato. Los movimientos de dinero. El diagnóstico real que era más serio de lo que Rodrigo nos había dicho». Ernesto escuchó sin interrumpir. Su cara fue cambiando despacio. No con rabia. Con algo más parecido a la comprensión dolorosa de quien empiece a ver el dibujo completo de algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca había mirado directamente. Cuando terminé, guardó silencio un momento largo. «¿Por qué me cuentas esto a mí primero?», preguntó. «¿Por qué no a Camila?». Era una buena pregunta. Una pregunta que yo había esperado. «Porque a ti te involucró directamente», dije. «Te habló de la empresa. Te pidió que te prepararas para quedarla. Necesito saber si tú estás dispuesto a estar de mi lado en esto, o si ya tomaste una decisión». Ernesto me miró fijo. «¿Eres mi madre?», dijo. «Eso no siempre es suficiente en estas situaciones». «Para mí sí», lo miré. Busqué en su cara algo que me dijera si era verdad. Y lo encontré. No en las palabras, en los ojos. En esa manera de mirar que yo conocía desde que era un bebé y que no había cambiado en 37 años. «Hay algo más», dije. «Algo que necesito contarte. Pero necesito que estés sentado cuando te lo diga». Ernesto frunció el ceño. Se sentó en la silla de la cocina. Y yo me quedé parada frente a él, con las manos apoyadas en la mesa, buscando las palabras correctas para decir algo que no tiene palabras correctas. Pero antes de que pudiera empezar, se escuchó la puerta de la cocina abrirse. Rodrigo entró. Nos miró a los dos. Y en su cara, en ese segundo brevísimo antes de que compusiera la expresión de siempre, vi algo que nunca le había visto antes. Miedo. Rodrigo nos miró durante 3 segundos que parecieron mucho más largos. Luego sonrió. Era una sonrisa pequeña, controlada, del tipo que uno construye cuando necesita tiempo para pensar y sonreír. Es la manera más eficiente de ganar ese tiempo. «¿Ya está el almuerzo?», preguntó. «Casi», dije yo. «Ernesto, cuando termines de ayudar a tu madre, pasa a la sala. Quiero hablar contigo de algo». Ernesto asintió sin decir nada. Rodrigo salió y cerró la puerta. Los dos nos quedamos quietos un momento. «¿Qué quiere decirme?», preguntó Ernesto en voz baja. «No lo sé exactamente», dije, «pero sí sé que sabe que algo está pasando y que ahora vale intentar hablar contigo antes de que yo pueda hacerlo». Ernesto me miró. «¿Qué hago? Escúchalo», dije. «No le digas nada de lo que hablamos, solo escucha, y luego me cuentas todo». Eso era algo que nunca había pedido a mis hijos en 40 años de matrimonio. Nunca los había usado como intermediarios. Nunca los había puesto en el medio. Nunca les había pedido que tomaran un lado. Había protegido esa línea con más cuidado que cualquier otra cosa. Pero Rodrigo había cruzado esa línea primero. Hacía 2 meses, cuando le contó a Ernesto lo de la enfermedad y le pidió silencio. Cuando lo preparó para quedarse con la empresa. Cuando lo puso,
sin que Ernesto lo supiera, dentro de su estrategia. Yo solo estaba respondiendo. El almuerzo fue una actuación de las dos partes. Rodrigo habló de cosas sin importancia. El partido del fin de semana, el clima, un vecino que estaba remodelando su casa. Ernesto respondía con frases cortas y correctas. Yo servía, recogía, llenaba los vasos, sonreía cuando era necesario. Una escena completamente normal. Una mentira completamente perfecta. Cuando Ernesto se fue a la sala con Rodrigo, yo lavé los platos despacio, con el agua caliente hasta casi quemarme, escuchando el murmullo de las voces del otro lado de la puerta sin poder distinguir las palabras. 45 minutos después, Ernesto entró a la cocina. Se sentó. Estaba pálido. ¿Qué te dijo? Pregunté. Me dijo que tú estabas pasando por un momento difícil emocionalmente, que a veces te confundías con cosas del pasado, que la cirugía te había afectado más de lo que parecía. Me quedé quieta. Usó la palabra confundida. Dijo, desorientada. Dijo que le preocupabas, que había hablado con un médico y que quería que vieras a alguien. Respiré despacio. Era la pieza que me faltaba entender. La última parte de la estrategia. Si yo empezaba a hacer preguntas, a buscar documentos, a hablar con abogadas, Rodrigo necesitaba una narrativa que explicara mi comportamiento. Una narrativa que hiciera que lo que yo decía pareciera el producto de una mente inestable y no de una mujer que había descubierto la verdad. Una mujer desorientada, confundida, afectada por la cirugía. ¿Cuántas veces en la historia una mujer había sido silenciada exactamente así? Ernesto, dije con voz tranquila. ¿Tú crees que estoy desorientada? Me miró directo a los ojos. No, dijo. Creo que eres la persona más orientada que conozco. Asentí. Entonces necesito que confíes en mí este fin de semana. Y el lunes va a pasar algo que va a cambiar muchas cosas. Quiero que estés preparado. ¿Qué va a pasar el lunes? Mi abogada va a presentar una demanda. Silencio. ¿Estás segura? Preguntó. Llevo semanas estando segura, dije. Solo estaba esperando el momento correcto. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio y Rodrigo dormía, me senté en la cocina con una taza de té que no tomé y escribí en un cuaderno todo lo que recordaba. No para la demanda, para mí. Fechas, palabras, momentos. Las veces que firmé algo sin leer. Las veces que pregunté y no me respondieron. Las veces que acepté una explicación que no me convencía porque era más fácil aceptarla que pelear. Escribí durante 2 horas. Cuando terminé, cerré el cuaderno. Lo puse en la bolsa junto con todo lo demás. Y por primera vez en muchos días, dormí. No bien, pero dormí. El domingo llamé a Camila. Esta vez sí le dije todo. O casi todo. Lo suficiente para que entendiera. Lo suficiente para que no se sorprendiera el lunes, cuando empezaran a moverse las cosas. Camila escuchó en silencio durante mucho tiempo. Cuando terminé, no preguntó si yo estaba segura. No preguntó si había considerado el daño a la familia. No preguntó si había pensado en su padre. Lo primero que preguntó fue, ¿necesitas dinero para el proceso legal? Cerré los ojos. Esa era mi hija. Esa era la mujer en la que se había convertido sin que yo lo hubiera visto completamente hasta ese momento. Por ahora no, dije. Pero gracias. Mamá, debiste decirme antes. No estaba lista antes. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Una pausa. ¿Qué quieres que haga yo? Nada todavía. Solo saber. Y estar. Aquí estoy. Dijo. Si llevas hasta aquí escuchando esta historia, ya sabes que esto no es solo el relato de una mujer. Es el relato de muchas. Y si te está llegando, si estás pensando en alguien que conoces mientras escuchas, suscríbete a este canal. Porque estas historias necesitan ser contadas. Y hay más. Muchas más. El lunes por la mañana, Patricia Sandoval presentó la demanda. Yo no estaba en el juzgado. Estaba en casa, preparando el café, abriendo las ventanas, dejando entrar el frío de la mañana, haciendo exactamente lo que hacía cada día.
porque hasta que la notificación llegara, mi única tarea era no cambiar nada. Rodrigo desayunó. Leyó su teléfono. Salió. A las 11 de la mañana me llamó Patricia. «Está presentado», dijo. «La medida cautelar también fue solicitada. El juez la resolverá en las próximas 48 horas. En cuanto se notifique a Rodrigo, puede que reaccione de distintas maneras. Quiero que esté preparada. ¿Para qué tipo de reacciones? Enojo, negación, intentos de negociar directamente con usted, sin abogados. Puede que intente que usted retire la demanda. Puede que intente convencer a sus hijos de que hablen con usted. ¿Algo que no deba hacer? No firme nada. No acepte ninguna propuesta verbal. Cualquier comunicación de su parte que sea relevante, guárdela. Y señora Vargas, algo importante. Si en algún momento siente que la situación en casa se vuelve incómoda, tiene dónde ir. Tengo a Hortensia», dije. «Bien, úsela si lo necesita». La notificación llegó el martes por la tarde. Yo estaba en la sala cuando Rodrigo entró a la casa más temprano de lo habitual. La manera en que cerró la puerta me dijo todo antes de que él dijera una sola palabra. No fue un portazo. Fue el tipo de cierre controlado que es peor que un portazo. Porque significa que alguien está usando toda su energía en contenerse. Me miró desde la entrada. Tenía un sobre en la mano. «¿Qué es esto?», dijo. «¿Qué dice que es?», respondí yo. «Rosa». «Rodrigo». Él entró a la sala. Se sentó en su sillón. Puso el sobre en la mesa de centro. Y me miró con una expresión que yo nunca le había visto en 40 años. No era enojo solamente. Era algo más complicado. Una mezcla de rabia y de algo que se parecía, si yo no lo hubiera conocido tan bien, a la culpa. «¿Cuándo empezaste a y a hacer esto?», preguntó. «¿Cuándo empezaste tú?», respondí. Silencio. «No tienes idea de lo que estás haciendo», dijo. «Tengo una idea muy clara de lo que estoy haciendo. Esto va a afectar a toda la familia, a los hijos, a los negocios, a todo. Eso debiste pensarlo antes», dije. Rodrigo se levantó. Caminó hacia la ventana. Le dio la espalda y miró afuera un momento. Luego se volvió. «La casa la puse a mi nombre por protección», dijo. «Si yo llegaba a faltar, quería que el proceso fuera más simple, sin trámites complicados». «Rodrigo, para. Es la verdad, Rodrigo». Lo miré directo. «Sé lo del diagnóstico real, no el que me contaste el viernes, el real. Sé la fecha, sé los 11 meses, sé la cuenta en el extranjero, sé la empresa, sé todo». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Rodrigo me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué iba a decir. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo lo había tomado por sorpresa completamente. Se sentó de nuevo. Pasó ni un momento largo. «¿Cómo?», preguntó. «Eso no importa», dije. Otro silencio. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. La voz era distinta, más baja, más cansada. «Lo que siempre debí haber tenido», dije. «Lo que me corresponde. La mitad de lo que construimos juntos en 40 años, que también es mío, aunque nunca estuvo a mi nombre. Puedo darte...». «No me ofrezcas nada», lo interrumpí. «Ya pasó el tiempo de los ofrecimientos. Ahora hay una demanda, y hay una abogada, y hay un juez. Y así va a seguir». Rodrigo me miró durante varios segundos. Y entonces pasó algo que no esperaba. Se recostó en el sillón. Cerró los ojos. Y cuando los volvió a abrir, algo había cambiado en su cara. No la postura de siempre. No el control. Algo más pequeño y más verdadero. «Estoy cansado, Rosa», dijo. No respondí. «Estoy cansado y tengo miedo», dijo. Y no supe cómo decírtelo. No supe cómo hablar contigo de esto. Entonces hice lo que siempre hago. Resolver solo. Controlar solo. Sin pedirle a nadie. Lo miré. 68 años. El mismo hombre. Pero en ese momento, por primera vez, lo vi sin la capa de todo lo demás. Sin la rabia que me producía lo que había hecho. Solo el hombre. Viejo y asustado y solo. Aunque hubiera pasado 40 años rodeado de gente.
No sentí ternura. No exactamente. Pero sí entendí algo. El problema nunca había sido que Rodrigo me odiara. El problema era que nunca había aprendido a verme como alguien real, alguien con quien hablar de verdad, alguien cuya opinión importaba en las decisiones grandes. Yo había sido el fondo del cuadro durante 40 años. Siempre presente, nunca protagonista. Y cuando llegó el momento más importante de su vida, el más aterrador, siguió sin saber cómo incluirme. Eso no lo justificaba, pero lo explicaba. Rodrigo, dije, que estés cansado y que tengas miedo es real, y lo entiendo. Pero lo que hiciste también es real, y no puedo ignorarlo. Lo sé. La demanda sigue. Lo sé, repitió. Los meses que siguieron fueron exactamente lo que Patricia me había advertido que serían. Lentos, incómodos, con días en que quería que todo terminara de una vez y días en que entendía que la lentitud era parte del proceso, que las cosas importantes rara vez se resuelven rápido, que la justicia, cuando llega a su propio ritmo, y no al nuestro. Rodrigo contrató a su propio abogado. Intentó 2 veces hablar directamente conmigo para llegar a un acuerdo sin pasar por el juzgado. Las 2 veces le dije que hablara con Patricia. La medida cautelar fue concedida. Las cuentas quedaron congeladas mientras duraba el proceso. El contrato de transferencia de la casa fue impugnado. El notario, ante la presión del proceso, se terminó admitiendo irregularidades en el procedimiento. No admitió todo, pero admitió suficiente. Daniela y su abogada, que era Patricia también, presentaron una demanda separada por los fondos de la empresa, que habían sido transferidos sin su conocimiento. Las 2 causas corrieron paralelas, distintas, pero alimentándose de la misma evidencia. Hubo un día, a los 4 meses de haber iniciado todo, en que me crucé con Daniela en el pasillo del juzgado. Nos miramos. No éramos amigas. Probablemente nunca lo seríamos. Había demasiado entre nosotras que no tenía solución fácil ni nombre claro. Pero tampoco éramos enemigas. Éramos 2 mujeres que habían sobrevivido al mismo error de confiar demasiado en el mismo hombre. Le asentí con la cabeza. Ella me asintió de vuelta. Y cada una siguió su camino. La pregunta sobre Ernesto la dejé reposar durante mucho tiempo. Hubo noches en que la sacaba, la miraba, la doblaba de nuevo y la guardaba. Hubo días en que estaba lista para hacerla. Y algo me detenía. No el miedo exactamente, sino la conciencia de que ciertas respuestas cambian cosas que no se pueden deshacer. Ernesto era mi hijo. Lo había sido desde el primer segundo de su vida. Lo había sido en cada enfermedad, en cada primer día de clases, en cada regreso a casa, en cada llamada de los domingos. Eso no lo cambiaba ninguna fecha, al reverso de ninguna fotografía. Y al mismo tiempo, él tenía derecho a saber lo que yo sabía. Se lo dije en persona. Un sábado por la mañana, sentados en la cocina de mi casa, que seguía siendo mi casa, mientras el proceso seguía su curso. Le mostré la foto, le expliqué la fecha, le conté lo de Daniela. Le dije que tenía una hija de 19 años. Ernesto escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato largo. ¿Qué quieres que haga con esto?, preguntó finalmente. Nada, dije. Solo que lo sepas. Lo que decidas hacer con esa información es tuyo. Y si no quiero hacer nada, también está bien. Ernesto miró la foto un momento. Luego la dejó sobre la mesa. Tengo que pensarlo, dijo. Tómate el tiempo que necesites. Nunca lo presioné. Nunca volví a sacar el tema. Esa era su historia también. Y él tenía el derecho de acercarse a ella o alejarse a su propio ritmo. A los 8 meses del inicio del proceso, Rodrigo aceptó un acuerdo. No fue todo lo que yo pedí. Nunca es todo lo que una pide. Pero fue suficiente. La casa volvió a estar a mi nombre. Recibí una parte justa de los ahorros matrimoniales. El acuerdo quedó documentado, firmado, con todas las garantías legales que Patricia había insistido en incluir desde el principio. El día que firmé ese acuerdo, Patricia me extendió la mano al salir del juzgado.
La tomé. ¿Cómo se siente? Me preguntó. Lo pensé un momento, como cuando uno termina de cargar algo muy pesado. Dije, el alivio es real, pero los brazos todavía recuerdan el peso. Ella asintió. Con el tiempo, los brazos olvidan. Dijo, Rodrigo se fue a vivir a un departamento rentado en otra parte de la ciudad. No hubo una escena grande. No hubo llanto, ni portazos, ni palabras que no se pueden retirar. Él recogió sus cosas en 3 viajes. Yo no estaba presente en ninguno de los 3, no porque no pudiera estarlo, sino porque no hacía falta. La última vez que lo vi fue en el juzgado, el día de la firma. Me miró cuando salíamos y abrió la boca como si fuera a decir algo. Luego la cerró. Y cada uno se fue por su lado. 40 años. Y el final fue ese. 2 personas caminando en direcciones opuestas por un pasillo de juzgado, sin decir nada que no hubiera sido mejor no decir. Hoy me levanto temprano igual que siempre. Preparo el café. Abro las ventanas. Dejo entrar el frío de la mañana. Pero ahora, cuando el café está listo, me lo tomo sentada, con calma, sin apurarme porque alguien va a bajar a desayunar, sin moverme antes de estar lista. El jardín que estuvo descuidado durante años lo empecé a arreglar el mes pasado. Compré plantas nuevas. Contraté a un muchacho que viene los sábados a ayudarme con lo más pesado. Yo me encargo del resto. La tierra es más difícil de trabajar de lo que recordaba, pero mis manos recuerdan lo que hay que hacer. Y Hortensia viene a tomar café los jueves. Camila llama casi todos los días. Ernesto llama los domingos, igual que siempre. Hace un mes me dijo que había buscado a Daniela por su cuenta, que habían hablado, que necesitaba tiempo para entender todo lo que eso significaba. No me preguntó qué pensaba. Yo tampoco se lo dije. Ese camino era suyo. Hay días en que me siento bien. Hay días en que el peso de todo lo que pasó se sienta conmigo en la cocina como si fuera una persona más. Esos días no me peleo con él. Solo lo dejo estar. Y después de un rato, se va. 62 años. Dicen que a esta edad ya no cambian las cosas, que uno ya es quien es y el resto es resignación. Yo descubrí que eso no es verdad, que a los 62 años se puede encontrar un sobre en la cocina y decidir que la vida no termina ahí. Que a los 62 años se puede aprender a abrir cajones que siempre estuvieron cerrados. Que se puede caminar sin destino 3 cuadras y descubrir que las piernas todavía saben a dónde ir. No estoy entera. No de la misma manera que antes, pero hay un tipo de integridad que solo se construye después de que algo se rompe. Más honesta, más consciente, más mía. El jardín va a estar precioso en primavera. Yo voy a estar aquí para verlo. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún momento pensaste en alguien mientras escuchabas, déjalo en los comentarios. No tienes que dar nombres ni detalles. Solo cuéntame si esto te llegó. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Hay más historias esperando. Historias de mujeres que decidieron que no era demasiado tarde. Que nunca es demasiado tarde.